La era de la Ilustración, también conocida como la era de la razón, fue un movimiento intelectual y cultural en los siglos XVII y XVIII que enfatizó la razón, la lógica y la evidencia empírica. Marcó un cambio de las autoridades tradicionales y religiosas hacia el individualismo y la investigación científica. Este periodo influyó profundamente en la filosofía, la ciencia, la política y la sociedad en general, sentando las bases para el pensamiento moderno y los principios democráticos. Fundamentos filosóficos. La Ilustración se construyó sobre las ideas de varios filósofos clave. René Descartes, a menudo referido como el padre de la filosofía moderna, enfatizó la importancia de la duda y el cuestionamiento con su cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Las teorías de John Locke sobre la mente y el gobierno proponían que los individuos tienen derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Voltaire, un feroz crítico de la Iglesia y defensor de la libertad de expresión, utilizó su ingenio para desafiar el statu quo. Immanuel Kant instó a los individuos a atreverse a saber y pensar por sí mismos, promoviendo la idea de autonomía y autogobierno. Avances científicos. La Ilustración también fue una época de significativo progreso científico. Las leyes del movimiento y la gravitación universal de Isaac Newton sentaron las bases de la física clásica. Su obra Principia Mathematica se convirtió en una piedra angular para la comprensión del mundo físico. El periodo también vio avances en biología, química y medicina. Carl Linnaeus desarrolló un sistema para clasificar organismos vivos, mientras que el trabajo de Antoine Lavoisier en química identificó y nombró elementos como el oxígeno y el hidrógeno. Estos avances científicos se caracterizaron por una dependencia de la observación, la experimentación y el método científico. Ideas políticas. La Ilustración influyó profundamente en el pensamiento político. Filósofos como Montesquieu abogaron por la separación de poderes dentro del gobierno, lo cual se convirtió en una piedra angular de los sistemas democráticos modernos. El concepto del contrato social de Jean-Jacques Rousseau proponía que los gobiernos derivan su autoridad del consentimiento de los gobernados. Estas ideas desafiaron el derecho divino de los reyes y las monarquías absolutas, llevando a demandas de formas de gobierno más representativas y responsables. La Revolución Americana y la Revolución Francesa fueron ambas fuertemente influenciadas por los ideales de la Ilustración, resultando en cambios políticos y sociales significativos. Impacto social y cultural. La Ilustración tuvo un impacto significativo en la sociedad y la cultura. La educación y las tasas de alfabetización aumentaron a medida que más personas tuvieron acceso a libros y conocimientos. Enciclopedias y diccionarios, como la Enciclopedia de Diderot, buscaron compilar y difundir el conocimiento a un público más amplio. El arte y la literatura también florecieron, con escritores como Jonathan Swift y Mary Wollstonecraft abordando problemas sociales a través de sus obras. El énfasis en la razón y el pensamiento crítico llevó a cuestionar las creencias y prácticas tradicionales, allanando el camino para reformas sociales y mayores libertades individuales. Pensamiento económico. La teoría económica durante la Ilustración vio un desarrollo significativo, particularmente con el auge de la economía clásica. La obra seminal de Adam Smith, La riqueza de las naciones, introdujo conceptos como la división del trabajo, los mercados libres y la mano invisible que guía la actividad económica. Smith abogó por una intervención gubernamental limitada en la economía, defendiendo que los individuos que persiguen su interés propio contribuirían al bienestar general de la sociedad. Estas ideas sentaron las bases de la teoría económica moderna y el capitalismo. Crítica religiosa. La Ilustración trajo consigo un examen crítico de las instituciones y creencias religiosas. El deísmo, que surgió durante este periodo, promovió la idea de un Dios racional que creó el universo pero no interviene en los asuntos humanos. Esto contrastaba fuertemente con las visiones tradicionales de una deidad activa e intervencionista. Voltaire y otros pensadores criticaron el poder y la influencia de la Iglesia, abogando por la tolerancia religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado.
Este periodo vio un declive en la autoridad incuestionable de las instituciones religiosas y un movimiento hacia el secularismo. Reformas educativas. La Ilustración valoraba altamente la educación y la difusión del conocimiento. Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau escribieron extensamente sobre la educación, enfatizando la importancia de desarrollar la razón y las habilidades de pensamiento crítico en los niños. La obra de Rousseau Emilio, o de la educación, propuso un enfoque más natural e individualizado de la educación, centrado en el desarrollo de las habilidades e intereses del niño. Estas ideas influyeron en las prácticas e instituciones educativas, llevando a reformas que buscaban hacer la educación más accesible y efectiva. Influencia en el arte y la arquitectura. La Ilustración influyó en el arte y la arquitectura, llevando al desarrollo de nuevos estilos y enfoques. El neoclasicismo surgió como un estilo dominante, inspirándose en el arte y la arquitectura de la antigua Grecia y Roma. Este movimiento enfatizó la simplicidad, la simetría y la proporción, reflejando los ideales de orden y razón de la Ilustración. Artistas como Jacques-Louis David y arquitectos como Thomas Jefferson incorporaron estos principios en su trabajo, creando estructuras y obras de arte que encarnaban el espíritu de la Ilustración. El papel de los salones. Los salones jugaron un papel crucial en la difusión de las ideas de la Ilustración. Estas reuniones, a menudo organizadas por mujeres influyentes en sus hogares, proporcionaban un espacio para que intelectuales, escritores y filósofos discutieran y debatieran ideas. Los salones facilitaron el intercambio de conocimientos y la difusión del pensamiento ilustrado por toda Europa. Figuras como Madame Geoffrin y Madame de Staël fueron renombradas salonières que fomentaron el intercambio intelectual y apoyaron las carreras de muchos pensadores de la Ilustración. Impacto en la literatura. La Ilustración tuvo un profundo impacto en la literatura. Los escritores exploraron nuevos temas y formas, a menudo utilizando la sátira y la ficción para criticar la sociedad y promover los ideales de la Ilustración. Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y Cándido de Voltaire son ejemplos notables de obras que utilizaron el humor y la sátira para cuestionar las normas sociales y el dogma religioso. El periodo también vio el surgimiento de la novela como una forma literaria, con autores como Daniel Defoe y Samuel Richardson pioneros en el género y explorando temas de individualismo y desarrollo personal. La Ilustración y las mujeres. La Ilustración tuvo un impacto complejo en los roles y derechos de las mujeres. Si bien el periodo promovió ideas de igualdad y derechos individuales, estos principios a menudo no se extendieron a las mujeres. Sin embargo, algunas pensadoras y escritoras, como Mary Wollstonecraft, comenzaron a desafiar los roles de género tradicionales y a abogar por la educación y los derechos de las mujeres. Una vindicación de los derechos de la mujer de Wollstonecraft argumentó a favor de la educación de las mujeres y su participación en la vida pública, sentando las bases para los movimientos feministas posteriores. Influencia global. Las ideas de la Ilustración tuvieron un impacto global, influyendo en movimientos de independencia y reforma en todo el mundo. La Revolución Americana se inspiró profundamente en los principios de la Ilustración, con figuras como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin basándose en las obras de Locke, Montesquieu y Rousseau. En América Latina, líderes como Simón Bolívar fueron influenciados por las ideas de la Ilustración en sus luchas por la independencia del dominio colonial. La difusión del pensamiento ilustrado contribuyó al desarrollo de instituciones democráticas y a la promoción de los derechos humanos a escala global. Críticas y contrailustración. Si bien la Ilustración fue celebrada por su énfasis en la razón y el progreso, también enfrentó críticas y oposición. Algunos pensadores, como Jean-Jacques Rousseau, criticaron el énfasis excesivo en la razón y la ciencia, argumentando que podría llevar al descuido de las emociones y la unicidad individual. La contrailustración surgió como una reacción contra los excesos percibidos del racionalismo ilustrado, abogando por un retorno a la tradición, la religión y los valores comunitarios. Este movimiento destacó las tensiones y complejidades dentro del proyecto más amplio de la Ilustración. Legado. El legado de la Ilustración es vasto y perdurable.
Sentó las bases intelectuales para la ciencia moderna, la democracia y los derechos humanos. El énfasis en la razón, el individualismo y la evidencia empírica continúa influyendo en el pensamiento y la sociedad contemporáneos. La Ilustración también provocó reformas sociales y políticas que han moldeado el mundo moderno, promoviendo ideales de libertad, igualdad y justicia. A pesar de sus limitaciones y críticas, la era de la Ilustración sigue siendo un periodo fundamental en la historia del pensamiento y el progreso humano. La era de la Ilustración fue un periodo transformador que reconfiguró el panorama intelectual, cultural y político del mundo moderno. A través de su énfasis en la razón, la ciencia y los derechos individuales, desafió a las autoridades tradicionales y sentó las bases para los principios democráticos y científicos contemporáneos. Las ideas y los avances de la Ilustración continúan influyendo e inspirando, haciendo de ella una era crucial en la continua búsqueda del conocimiento y el progreso humano.